y se sentare con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero fue delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Aleluya, palabra del Señor. Vamos a venir en palabras de oración para que sea el Señor tomando control de este momento, que sea el Señor hablando a nuestra vida, para que esta palabra llegue y se siembre en tierra fértil, para que pueda dar fruto. En el nombre poderoso suyo, papá, se lo pedimos todo, Padre. Padre Santo, gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que usted me ha dado de estar primeramente ante su pueblo, Señor, aleluya, para hablar, Señor, palabra que usted ha traído a mi vida, Padre, ha edificado mi vida, Señor amado, aleluya. Gracias le damos, Señor, por todo. Rompe cualquier atadura, Señor, aleluya. Limpia los vientos, los aires, Señor, contrario a su voluntad en este momento, Padre Santo, porque vamos a hablar, Señor, su palabra, y sabemos que su palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y sabemos que no regresa vacía, Padre. En el nombre poderoso suyo, en el nombre bendito suyo, papá, se lo pedimos todo, Padre. Tome control, Señor, tome control absoluto, Padre Santo. En el nombre maravilloso suyo se lo pedimos todo, Padre. Gracias, gracias, Padre, Hijo y Santo Espíritu. Aleluya. Sí, Señor. Vamos a entrar en el tema. Le buscamos un tema: obedeciendo aunque no entiendo, o si no le podemos llamar obediencia total. Estamos viendo de este Felipe que nos habla la Biblia, tan poderoso, que vemos ahí en sus principios no era así. Podemos hablar un poco acerca de la vida de Felipe. Por eso vamos a ir para que más o menos vayamos entendiendo el mensaje. Vamos a irnos a Hechos 6, del 1 al 7. Les dije que vamos a leer, ¿verdad? Así es que yo voy a leer para ustedes. La palabra del Señor la leo honrando al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que a las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás, a prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor en número de los discípulos, que se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Pero en este momento vamos a hablar de Felipe. Como vemos, los principios de Felipe, era un diácono. Podemos traducirlo o llevarnos nosotros en cómo nosotros empezamos en la obra del Señor. Nosotros quizá, el pastor de Ujier, o sea, el pastor tiene ese don de ver
en qué área nosotros podemos trabajar mejor. Yo siempre que me dan un privilegio, yo lo tomo de parte del Señor. Y si no me dan un privilegio, gracias Señor, porque usted sabe, usted me prepara. Yo no confío en el hombre, yo confío en usted. Usted sabe cuándo es el momento. Y yo por eso doy gracias al Señor, porque si al pastor le dio de que me diera este privilegio el día de hoy, es porque al Señor así le plació. Y entonces, con la fuerza y la voluntad del Señor, estoy yo aquí. Pero vamos a hablar de Felipe, que cuando nos da a entender que cuando nos dejamos usar por el Señor, no importa en el área que nosotros estemos trabajando. Lo que importa es el amor y la fidelidad con la que nosotros desempeñemos el trabajo que se nos ha encomendado. En este Felipe estamos hablando de que era un diácono. También menciona aquí a Esteban. Ya muchos sabemos la historia de Esteban, ¿no? Pero ahí es donde nosotros vemos a este siervo de Dios por primera vez, que hacía falta alguien que atendiera en la iglesia, porque en ese entonces los discípulos eran los encargados de llevarlo fuerte ahí a la iglesia. Y vemos a este diácono que se convirtió en un evangelista, porque lo leímos ya en la otra parte, que ya no es un diácono, sino que ya se convirtió en un evangelista lleno del Espíritu Santo. Podemos muchas veces, como les dije, podemos hablar de cómo empezamos nosotros en la iglesia. En este caso voy a usar a dos hermanos que para mí han crecido mucho aquí en la obra del Señor y han servido. Voy a usar a mi hermana Ámbar. Me imagino que mi hermana Ámbar, cuando empezó la obra, quizá ella andaba así como andan mis niños, brincando ahí, que la escuelita, que vamos, y todo, y normal, todo era normal. Pero dice, estamos hablando de la perseverancia que tuvo Felipe. Felipe no se quedó ahí como estaba. Felipe siguió ayunando, orando, metiéndose, buscando la presencia del Señor. Entonces el Señor lo lleva escalón por escalón. Ahora vemos a mi hermana Ámbar aquí cantando, tiene el don de canto, que cada vez que yo la escucho cantar, yo desde que abro la puerta, no sé qué me ha visto, yo siento la presencia del Señor. Yo brinco. ¿Por qué? Porque ella se deja usar por el Señor. Entonces, estamos viendo que día con día nosotros tenemos que tener un crecimiento espiritual. También vemos a mi hermano Elvis. Yo he visto y he escuchado el testimonio que el hermano ha dado, que dice que cuando hacían cultos ahí en la casa de él, cerraba la puerta, ya, que no quería saber nada. Ahora vemos cómo el Señor lo está usando aquí en el piano, que es de mucha bendición también. Aunque a veces seamos cortos para hablarle a las personas, pero es un privilegio grande, porque como estaba hablando mi hermano Brandon, se cansan, somos humanos, nos cansamos. Pero el Señor sabe, y eso es lo que el Señor quiere, el sacrificio, que le busquemos, que no lo dejemos. Porque Él nos va a recompensar. No nos vamos a quedar ahí estancados. Si nosotros buscamos la presencia del Señor, no nos vamos a quedar. Yo les aseguro que no nos vamos a quedar ahí, porque la Biblia, leyendo esto, yo me pongo a pensar. Por eso les digo, a mí me habló primeramente el Señor. Me pongo a pensar y digo, esta gente ¿cómo buscaba al Señor? ¿Cómo se sometía al Señor? Esta gente lo buscaba de día, de noche. A la hora que nosotros buscamos y leemos la Biblia, esa gente permanecía fiel. Porque la Biblia dice que si le somos fieles en lo poco, que en lo mucho nos va a poner. ¡Aleluya! Y nos va a llevar hasta que busquemos el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Porque si aún nosotros estamos vivos es porque tenemos un propósito. El Señor nos ha enviado con un propósito. Tenemos que anhelar, servir al Señor, buscando de esos dones que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Por lo que son fans de la profecía. Ay, Jehová. A Felipe nadie, absolutamente nadie, la Biblia no me dice que nadie le profetizó como lo iba a usar el Señor. Amén. Nadie. Amén. Nosotros en estos entonces no somos dichosos, porque tenemos profetas que vienen y le dicen, no, que usted va a ser evangelista, que usted va a ser el próximo pastor, que usted... Alabado sea Dios por eso. Pero a Felipe el Señor lo recompensó porque fue fiel, porque le buscó y le buscó y le buscó
y le buscó y no se cansó de buscarle. Eso es lo que pasaba con Felipe. Pero vemos también que en ese entonces, como dice el versículo 8, dice que fueron esparcidos. Pero ¿saben qué? ¿A causa de qué? De que el diablo se quiso meter. Pero el diablo no sabía que era un propósito del Señor. Porque vamos a leer el versículo 1 del 8, el capítulo 1 y versículo 1, capítulo 8 y versículo 1. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí estamos viendo que se cumple una profecía del Señor. Cuando dice el Señor que primero se predique en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El enemigo, según él, quería acabar, como ya habían, en ese entonces acababan de matar al Señor. Dijeron ellos, y como vieron que resucitó, no, tenemos que acabar esto porque tenemos que acabarlo. Y más no sabía que la promesa del Señor, él mismo sirvió para que la promesa del Señor se expandiera. Y gracias a Dios por esa persecución, aunque nosotros no la sentimos, ellos la vivieron. Pero dice la palabra que donde quiera que ellos iban hablando, predicando de la palabra del Señor. Y gracias también a esa persecución es cuando vemos nosotros que salen esos grandes talentos, esos grandes dones a repartirse, a inundar la tierra de tanto poder del Espíritu Santo. Porque si nosotros nos dejamos usar por el Señor, créanme, hermanos, que la tierra temblaría. Porque en eso entonces, cuando Felipe, según lo que estábamos leyendo, cuando Felipe llega a Samaria, dice que empieza los paralíticos a levantarse, los enfermos a sanarse. Ya me imagino ese avivamiento que tenía esa gente de Samaria, cuando en esos entonces no sabían nada. Y ahora vamos a entrar en tema ya con nuestro anfitrión directamente, con Felipe. Y vemos ahí en Samaria que había un gran problema. Lo leímos aquí sobre el brujo de Simón. Ese brujo, dice la Biblia, que los tenía atados con sus artes mágicas. Pero yo quedo maravillado a leer y a entrar en lo profundo de esta palabra, cuando dice también que los tenía engañados. Pero cuando llega Felipe, dice que llega haciendo milagros y prodigios, porque muchos eran sanados, paralíticos, y muchos endemoniados eran libres. Porque aparte de evangelista, Felipe era un avivador, era un padre de avivamiento. Llegó un avivador a esa ciudad, donde esa ciudad la tenía atada. Ya me imagino esa gente amargada, toda triste. Y llega un avivador que empieza a hablarle que Jesús ama, que Jesús los quiere, Jesús murió por nosotros. Y empieza a levantarse los paralíticos. Óigame bien, aparte de diácono, empezó como diácono, después evangelista, a ser padre de avivamiento. Dios mío, úsame, Padre. Yo cuando estaba leyendo esta palabra decía: Padre, perdóneme, Señor, porque he perdido tanto tiempo. Y es cierto, o sea, el Señor me predicó a mí primero para yo venir. Por eso les dije yo, hermano, si me ven a hablar es porque el Señor ya ha hablado a mi vida y yo ya he soportado. Entonces usted ahora igual, no juzgue, sino que simplemente escuche, porque es palabra del Señor. Óigame bien que dice que tanto así de las maravillas que Felipe hacía, que ¿qué creen? Que el brujo estaba, como quien dice, atónito. ¿Se imaginan, hermanos, ver al brujo que tenía toda la gente atada? Según él se creía, pero al ver que toda la gente se le estaba dando vuelta, que él quedó atónito. Y nada más fue eso, porque a pesar de que era brujo y todo, pero con todo fue vivo, fue inteligente. Porque dice la Biblia que él
dice, quedó atónico porque Felipe estaba lleno de la presencia de Dios. Y dice que le decían el gran poder del Señor. Pero con todo esto, dice la palabra, que anduvo con Felipe. Se hizo siervo del Señor, que era el que andaba con Felipe para todos lados. Dice, pero como Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, donde quiera que tú vayas, las cosas tienen que cambiar. Si estás lleno del Espíritu Santo, así como le dijo el ángel Gabriel a María, cuando fueron a buscar al Señor, y le dijo, para Dios nada es imposible, María. Y cuando Simón vio lo que Felipe hacía, el hombre quedó atónito de todo lo que él estaba viendo, que no le quedó otra que servirle al Señor. Se convirtió. Y saben que eso es lo que me impacta también a mí tanto, que el Señor usa a Felipe no solo para liberar a esa gente, sino que para liberar también al brujo. Porque el brujo, aparte de que estaba engañando, el brujo también estaba mal. Y llegó a hablarle también al brujo. O sea que ya me imagino toda esa ciudad, ese avivamiento tremendo que tenía con Felipe. Es que yo me metí en la enseñanza y digo, wow, Felipe. O sea, yo me lo imaginaba a Felipe por las calles gritando, y todo el que se levantaba, todo el enfermo que miraba lo buscaba y vámonos, y que empezaba a sanarlo y todo. Wow, Felipe. Ahora, hermanos, les voy a hacer una pregunta. Yo sé que todos leen la palabra y todos saben. ¿De dónde era la mujer del pozo que habla la Biblia? Era de Samaria. Vamos a leer primeramente Juan 14:12. Si me lo pone, hermana, por favor. Dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que hago, él hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Qué les quiero decir con esto? De que Cristo no lleva ni 2 años muerto y resucitado ya. Y con Cristo en Samaria solo se salva la samaritana y 2 que 3 más creen. Y con Felipe, toda Samaria, en toda Samaria, estaba hablando de Felipe. Felipe llevó un avivamiento espiritual tremendo a Samaria. Y ahí es donde vemos que se cumple la palabra del Señor cuando le dice que ustedes harán cosas mayores. Felipe rebasó lo que el Espíritu Santo hizo con Felipe, fue mayor de lo que Jesucristo hizo en Samaria. También queremos ver también cómo Samaria, cómo Samaria vive esos momentos. Me imagino yo que eran unos momentos tremendos, unos momentos pero preciosos, muy preciosos lo que vivía, porque la palabra dice que si nosotros le buscamos, nos humillamos, venimos con un corazón contrito y humillado ante la presencia del Señor, el Señor no lo va a rechazar jamás. Que si nosotros le buscamos, dice que el Espíritu Santo se deja llegar con las personas que en verdad le aman, personas que le buscan en espíritu, personas que no solo van, sino que actúan también con obras. Va todo junto, obras, porque si la obra sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, me imagino yo en ese momento toda Samaria, ¿cómo estaba? Esa Samaria estaba contenta, alegre, gritaba, así como el pueblo del Señor en este momento. Amén. Que nosotros cuando venimos a la casa del Señor, nosotros venimos contentos. A menos yo cuando vengo, les digo, yo vengo contento porque vengo a la casa del Señor. Y el Señor eso es lo que quiere, que nosotros vengamos dispuestos, que nosotros vengamos con un corazón dispuesto a alabarle, a glorificar su santo y maravilloso nombre. Aleluya, que dice amén. Así es que dice también que tanto fue el avivamiento que hubo, que también dice la palabra que llegó a Jerusalén a oídos de los discípulos, a oídos de los apóstoles. ¿Y qué dijeron los apóstoles? No, mandemos a Pedro y a Juan, porque ellos también tienen que tener lo que nosotros tenemos. Ellos también tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Porque se imagina usted que ya una persona
cuando tiene el Espíritu Santo, se ve el cambio que hay en su vida. Es un cambio tremendo, porque dice que es necesario también que el Espíritu Santo venga a nosotros. Amén. Porque dice, es cierto que también que podemos aceptar y ser bautizados, pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya, amén. Porque donde quiera que nosotros vayamos, llevamos a Cristo con nosotros, porque si vamos con el Espíritu Santo, nosotros podemos ir cantando. Yo a veces en el trabajo, así con máscara y todo, yo allá ando y yo le canto al Señor. El Señor es mi rey, mi todo. Porque a veces escucho que cantan, sí, del enemigo. Y digo yo, ¿por qué esta gente está contenta cantándole al diablo, cantándole al enemigo? Y yo, ¿por qué voy a andar triste? No, yo me pongo a veces, y podrán decir que soy loco, está bien, soy loco, pero por Cristo. Porque yo sé que ellos hacían de hablar de mí, ellos saben de decir así. Pero yo no, a mí no me da, yo hasta aplaudo. Y yo voy, y que el Señor es mi todo, y que cantando alabanzas, y yo me gozo. Créanme lo que yo me gozo en mi trabajo, porque yo siempre, y es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer, nosotros tenemos que identificarnos primeramente. Aleluya. Siempre nosotros tenemos que identificarnos. No se escuchó, hermano. No va a haber uno que a otro que no le va a gustar, y van a querer decirle cosas, porque pasa, a mí me pasa, a veces como para molestarlo a uno, yo estoy en un lado y llega otro hablando obscenidades, cosas así. Y yo lo que hago, me doy la vuelta y sigo cantando. Porque tampoco me voy a hacerle caso. Porque si nosotros nos desviamos, nos ponemos el enemigo es astuto. Amén. Y nomás dice que está esperando un agujerito que nosotros demos espacio. Y él va a entrar y va a hacer pedazos nuestra vida espiritual. Amén. Nosotros tenemos que caminar llenos del Espíritu Santo. Donde quiera que andemos, tenemos que andar llenos del Espíritu Santo. Créame que me habló bastante a mi vida, pero yo de antes, yo había empezado a cambiar, a ver ese tipo de cosas. Por eso yo digo que los privilegios vienen de parte del Señor. Que cuando uno está preparado es cuando llegan. Créamelo de todo corazón, que si nosotros le buscamos, vamos a ver la recompensa. Amén, aleluya. Yo de antemano ya venía yo, o sea, yo en mi carro no tengo, mis niños le metieron monedas al radio y no ni radio ando en el carro. Santo. Pero ahora en adelante lo que hago yo, prendo mi carro y agarro mi teléfono y me pongo. Y como no ando nada, hasta aquí me lo pongo y ahí voy, canta y canta en la mañana por todo ese freeway ahí. Y yo no siento, porque digo yo, y todavía llego al trabajo, me pongo mis zapatos y hasta que suena la chicharra para entrar, ahí me meto y ahí lo apago. Y digo, bueno, pues, pero tampoco me va a quitar el gozo. Canto yo solo. Pero ahora aquí con máscara, mira, ha de decir la gente que me ve de largo, ese es estar loco. Pero a mí no me importa, porque yo estoy loco, pero por el Señor. Entonces ya me imagino Felipe también el gozo que caminaba allá en Samaria predicando la palabra del Señor. Si es que me imagino a Felipe, aquel gran montón de gente, lugares repletos de gente buscando la presencia del Señor. Y todo eso porque llegó un avivador a esa ciudad. Vamos a leer el versículo 10, de lo mismo que leímos, del 8, el 18 y el 19. Aleluya, gloria a Dios. Dice que cuando llegaron los apóstoles, llegó la bulla a Jerusalén y llegaron los apóstoles a Samaria. Pues empezó Pedro y Juan, con todo a repartir, que pónganse unos por acá, y empezaron gente de poder. Entonces, vamos a leer el 18, dice, y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí de esto, para que a cualquiera, por eso les dije que resaltáramos a cualquiera, a quien yo pusiera en sus manos, el Espíritu Santo llegue. Óigame bien qué fue lo que dijo él, a cualquiera, sin saber si es digno o no del Espíritu Santo, sin saber si es cristiano o no. O sea, ¿cómo va a venir? O sea, y no era que Simón no amaba al Señor, pero lo amaba de una forma equivocada. Él buscaba al Señor de una forma muy equivocada.
Amén, amén. Pero ni aún con todo, porque si seguimos leyendo para abajo, él reconoció y le dijo, ay, ora tú. Oh, y inteligente también, porque sabía que a Pedro y a Juan iba a escuchar el Señor más fácil. Ora tú por mí, le dice, para que de tal cosa que me va, Dios me libre. Hágame bien. Y era el que tenía, o sea, yo me quedo perplejo porque era el que tenía atada a esa ciudad. Y con los apóstoles estaba que no hallaban ni qué hacer. Amén, amén. Porque yo, o sea, analizando bien todo y digo, wow, el Espíritu Santo es tremendo cuando una persona se mete y busca al Señor. El Señor hace maravillas, hace proezas, hace cosas grandes que solo el Señor, dice la palabra del Señor, Él nos enseñará cosas grandes y ocultas, dice que nosotros no conocemos. Y por medio de ello, cuando nosotros nos metemos a escudriñar, a buscar la palabra del Señor, es cuando nosotros nos vamos dando cuenta y decimos, Señor, y empezamos, wow, Señor, y empezamos a quedar maravillados porque aparentemente un compañero de trabajo un día de esto me habla y me dice, mira, me dice que allí en la frontera, en Tijuana, que hay uno que fue astronauta, me dice, y que no sé qué, que dijo que sacó un libro, dice que nosotros los seres humanos éramos un virus también. Y lo dejé hablar. Ajá, sí, le digo, de veras, le digo yo. Pero esa es una teoría de hombre, me imagino, porque si me estás hablando de él, porque yo he buscado en la Biblia y la Biblia a mí no me dice, ni cuando le menciono la Biblia, se me queda así. Sí, le digo, la Biblia a mí no me dice nada, le digo yo busco la Biblia y créamelo, que la Biblia es lo que me dice que el Señor me creó a imagen y semejanza de Él. Le digo yo, no creo que el Señor sea un virus, porque si el Señor es un virus, pues entonces, si me convences, me buscas una parte de la Biblia que el Señor es un virus, te creo. De lo contrario no te creo, y me dice, no, me dice, pero es que tú no te tienes que dejar llevar, me dice, por un libro. ¿Cómo así? Tú me dices, por ejemplo, él es astrónomo. Y le digo yo, pues si la Biblia tiene también de astronomía, le digo, búscala. ¿Y sabes qué? Le digo yo. Y aparte de astronomía, la Biblia tiene física, tiene química, como tú la quieras ver. Y aparte de eso, es un mapa para llevarte a la vida eterna. Y se queda el tipo así, o sea, y de eso me sacó tanto porque dándome a entender que tenía que leer otros libros para yo llegar a la conclusión. Y le digo, es teoría de hombre. La Biblia la han querido botar no solo una persona, le han querido quitar libros, le han querido quitar la palabra, pero dice la palabra del Señor que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces yo me quedo a veces y digo, ¿qué está pasando? Pero ahí es cuando nosotros nos vamos dando cuenta. Es bonito meterse. Yo por eso cuando miré, créamelo, que si nosotros el Señor es fiel. El Señor es fiel. Poquito. Yo solo poquito. Y he visto la fidelidad del Señor. Le podemos fallar, le fallamos, porque no vamos a decir que por más que nosotros vengamos, no le vamos a fallar. Porque lo hacemos mentiroso a Él también. Es que la palabra del Señor nos habla también claro de esa forma. Lo hacemos mentiroso a Él también. Entonces imagínense, ¿cómo vamos nosotros a quitar la palabra del Señor? Entonces, seguimos entonces con lo de los apóstoles. Bueno, en eso los apóstoles se regresan, le dieron su palabrita, pero a todo esto Simón se quedó. Dice la palabra que Simón se quedó. Y a mí me impacta porque vamos a ver unos puntitos ahí muy importantes que yo noto en la iglesia primitiva y en Felipe. Que la iglesia primitiva se metía con el Señor. La iglesia primitiva pasaba tiempo con el Señor. Ahí es donde yo mido la espiritualidad de estos siervos, porque eran guiados por el Espíritu Santo. Si nosotros vemos en varios versículos de la Biblia, en Hechos más que todo, cuando dice que le dijo a Pablo, que le dijo, no prediques en Asia, vete a Macedonia, y dice en otro que le pareció bien al Espíritu lo que nosotros pensamos hacer. O sea, vemos de que ellos no se guiaban porque van a decir, no, pues yo soy evangelista, yo me voy y vámonos.
para allá y empiezan a llegar allá con mentiras. Porque a veces no nos dejamos guiar por el Señor y somos muy orgullosos porque el Señor ha dejado un pastor, ha dejado un delegado. Antes de que a uno de nosotros el Señor nos revele de que vamos a salir a algún lado, tiene que revelárselo a nuestro pastor. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque el Señor lo ha delegado al pastor. Entonces, cuando viene el pastor y le dice, el Señor me reveló que usted va a ser un evangelista y necesitamos gente que vaya a trabajar ya, y usted alístese, y si no tiene palabras, alístese, porque el Señor le va a dar palabras. Créame lo que cuando yo miré que tenía el Señor, háblame papá, háblame. El enemigo quiso poner trabas, quiso usar a veces personas y queriendo llegar y pensamientos que no vas a poder, y que me paro, aunque no diga nada, pero yo me voy a parar. Y si me quedo callado, yo me voy a parar, pero no me voy a quedar atrás. Incluso llegó a poner duda, que hasta mi pastor me llamó. Óigame bien, mi pastor me llama y me dice, hermano, yo trabajando hasta y me dice, hermano, me dice, fíjese que anda un predicador, me dice por acá, pero yo le hablo a usted porque usted tiene el privilegio. Entonces no sé si, mire hermano, le digo yo, no he terminado el mensaje, pero yo estoy preparado, le digo. Yo estoy preparado, pero también, yo le dije, yo lo tomo de parte del Señor. Si el Señor cree que no estoy preparado, le digo yo, pues ahí está. Pero si no, le digo yo, pues no, me dice el pastor, a usted le toca. Pues entonces sí, le digo. Y todavía se lo repite, no lo he terminado, pero yo estoy preparado. Porque yo ya le había dicho al Señor, yo me voy a ir a parar y que me paro, porque me paro y tú me vas a dar palabras, Señor. Así es que en este momento es el Señor el que está hablando a través de mi persona, porque yo, no traía palabras para ustedes. El Señor empezó a hablar en mi vida, primeramente empezó a hablar y dijo, bueno, gracias Señor. Todavía con los testimonios de mis hermanos, el Señor ahí me estaba diciendo, cálmate, para que veas que yo tengo todo bajo control. Yo soy. Entonces, ya volviendo con el tema, hermanos, estoy viendo la espiritualidad con la que se guiaban los apóstoles. No necesitan confirmar nada, solo decía el Espíritu, vete para tal lado, vámonos. Y empezaban, y que se iban. Y no necesitaba, Señor, confírmame. Si fulano pasa por ahí, y en la Biblia no me... Entonces digo yo a veces, ¿por qué nosotros, los cristianos, y me pasaba a mí, créanme, que decía, Señor, tal cosa, pero si el Señor me confirma, y empecé a meterme, y dije yo, Señor, a confirmarme, y el Señor me está hablando en esta palabra, que la confirmación que nosotros necesitamos es el tiempo que nosotros le dedicamos al Señor, porque estas personas eran unas personas de tiempo, personas que se dedicaban, se rendían ante la presencia del Señor, le buscaban, no importaba. Les digo porque muchas veces en la madrugada yo a veces me he levantado y el Espíritu ha venido, ay Señor, tengo sueño, tú sabes Señor que tengo sueño, y a veces le hago caso al Espíritu, pero estoy ahí durmiéndome. Entonces ahí el Señor habló a mi vida y digo, no, tengo que tener afinado mi oído. Les voy a poner un ejemplo para que nosotros saquemos nuestra deducción cuando hablamos de tiempo con el Señor. Voy a poner a mi esposa de ejemplo. Ella sabe que la amo. Un suponer, vamos a buscar que mi esposa se fue para Europa. Anda en Europa, paseando, anda de vacaciones. Se fue sola. Y sola para más allá a disfrutar sus vacaciones. Resulta que ella, puesta allá, pierde su tarjeta, pierde todo. Allá no hay, los teléfonos de aquí pienso que no dan allá. Y ella se queda incomunicada. Póngale que en Europa yo creo que son como 7 o 8 horas por ahí más o menos. Y viene ella como a las 9 de la mañana
Se encuentra a alguien que hablaba español, quizás ande por Alemania, no sé, y ahí no hablan español, pero hay alguien que me presta tu teléfono que necesito hacerle una llamada a mi esposo. Y vino aquel y le dijo que sí, está bien. Y se lo prestó. Pero a las 9 de la mañana ya, ¿a qué hora estamos hablando aquí? Es googlear. Más o menos. Imagínense que yo no me levante a esa hora, que me levante a las 10 de la mañana. Para mí va a ser de madrugada a esa hora. Y empieza a sonar el teléfono y a sonar el teléfono. Y yo, ¿quién es que me está llamando? ¿Será alguien que me quiere dar dinero? ¿Y qué? ¿O será cobro? Pero como dicen por allá, la curiosidad mató al gato y... Aló, amor, se me perdió todo. Yo me doy cuenta que es mi esposa. El número no lo conozco. No sé de quién será ese. Pero cuando ella me habla, yo sé que es mi esposa. No necesito confirmarle nada a mi esposa para decirle, no, si tú eres mi esposa, ¿cuántos hijos tenemos? ¿Cómo se llama el mayor? ¿A dónde nos conocimos? No necesito decirle nada. Y menos si me pongo a decirle, ¿y cómo es el cuarto? ¿Y cómo dejó el cuarto? Me va a decir cosas que yo ni siquiera sé que están, y ella me va a decir que ahí están porque ella es la que arregla todo ahí. Entonces yo no necesito en ningún momento pedirle confirmación. Yo sé que es mi esposa. ¿Pero por qué? Por el tiempo que tengo de conocerla, el tiempo que tengo de estar con ella. Entonces ese es el tiempo, el llamado tiempo que los apóstoles pasaban con el Señor. Y lastimosamente es el tiempo que ahora en día nosotros no lo usamos para el Señor. Por eso es que no vemos sanidades. Vamos a orar por un enfermo y si el enfermo quedó peor, ya después nosotros vamos así. Pero es por lo mismo, porque nosotros no le dedicamos el tiempo necesario al Señor. Nosotros necesitamos meternos más con el Señor, buscarle más. Créanme lo que esta palabra a mí me impactó, me quebrantó. Yo lloré ante la presencia del Señor, créanme, porque dije, Señor, gracias porque me amas, porque me has hablado, Señor, primeramente a mí, y me amas. Porque si el Señor, si no me amara, no me hablara. Pero el Señor me ama. Y si usted, el Señor le está hablando ahora es porque lo ama. El Señor lo ama. Por eso es que el Señor le está hablando también. Y que yo sé que esta palabra, por eso les dije de que habíamos pura gente de casa. Y que lo van a entender mejor. Porque nosotros sabemos, no sé cuánto tiempo tenga cada quien, pero yo ya días tengo de estarlo viendo a muchos. Y veo que, no digo que él, sino que yo también, o sea, no he visto el crecimiento espiritual. Y aquí la palabra nos está hablando. Pero es por eso, por el tiempo que nosotros no le dedicamos al Señor. Óigame bien que Felipe tenía pero tan afilado el oído que entendió cuando el ángel le hablaba. Vamos a leer aquí el 26. Hechos 8:26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino del desierto de Jerusalén, a Gaza, en el cual es un desierto. Felipe tenía tan afilado su oído que él entendió. Y me imagino a un predicador de este tiempo. Imaginémonos Samaria, la gente estaba pero revuelta, contenta. Había un avivamiento pero tremendo en esa ciudad. Y que Felipe ya no era el diácono, era el anfitrión, era el predicador número 1 que tenían ellos ahí. Imaginémonos. Wow. Y que de repente venga el Espíritu y le diga, imaginémonos un predicador aquí en América, que levante enfermos, que vaya al hospital y que solo les ponga las manos y pues se levanten. Señor bendito, y empiezan las redes sociales, tira un predicador, que empiezan a subirlo a YouTube, empiezan a ver que en 24 horas hasta 10,000, 20,000 likes, y empieza a hacer un revolú. Que hasta viene el presidente Donald Trump y se toma la molestia en llamarlo y decirle, quiero que venga a la Casa Blanca. Y que llegue usted a la Casa Blanca y empiece y que le diga Donald Trump, no, ¿sabe qué?
necesitamos un lugar más grande, porque la gente ya no cabe donde usted predica. Necesitamos un lugar grande para que usted libere esta nación por el medio del Espíritu Santo. Imaginémonos nosotros como predicadores. Ya vamos a andar, me imagino que en un Lamborghini, porque ya los likes y todo, la fama empieza, las ofrendas empiezan a llegar, que donaciones, gente agradecida, porque gente que tal vez estuvo tiempo enferma con dinero y agradeció porque gastó y dijo, no, vamos a ofrendar, vamos a que ese ministerio crezca. Imaginémonos nosotros de esa forma. Y que usted alistándose, porque ya el presidente le dijo que usted iba a predicar, y usted ya alistando su mejor ropita para ir a predicar, y que llegue el ángel y que le dijo, alístate, porque vas. Imaginémonos un país pobre, Honduras o Haití, pero no la ciudad, sino que un cantón, como le llaman ahí en El Salvador, o un pueblo allá, y que le diga el ángel y le diga, vas para Haití. Pero no vas para Haití, vas para un pueblo de Haití. Empieza el predicador y le dice, dame una lista de los beneficios que voy a tener. Santo. Aquí vemos que Felipe no dijo nada. ¡Aleluya! Felipe solo obedeció. Y un predicador de ahora en día, lo que le va a decir, ¿Y dónde me va a poner? póngame Santo. ahí una lista de los beneficios que puedo tener. La humildad. Pero me imagino que hay mucha gente por allá. No hay. ¿Y qué va? Tú vete para allá. Y cuando llega, pero me imagino que ha de haber hotel para que me reserven una habitación ahí para mi esposa, mis hijos, que estemos cómodos por lo menos. Porque no hay. No hay. Bueno, pero me imagino que en la casita donde van a estar por lo menos hay aire acondicionado, porque nosotros vivimos en América, y en América nosotros estamos cómodos. No, tampoco hay. No hay ni iglesia. Dios mío, empieza a arrancarse la cabeza. ¿Qué está pasando? Yo le aseguro que por un predicador así, ahorita, se pierde esa alma que se fue a ganar Felipe. Amén. Se pierde. Y Felipe, óigame bien, dice que el Espíritu le habla y se va. Amén. Felipe. Y ya puesto allá, que ya no es el ángel que llega a hablarle, sino que el Espíritu. Amén. Son dos puntos muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando el ángel habla y cuando el Espíritu habla. Y le dice el Espíritu. En eso venía, dice que, vamos a leer la palabra para que vayamos entendiendo. Vamos a leer todo de una vez, del 29 creo que es al 39. Okay. Aquí lo vamos a ir viendo. Dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Amén. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Porque muchas veces nosotros leemos y no entendemos. No se queda nada. Óigame bien que ese predicador venía de la sinagoga de alabar al Señor y decirle, Señor, tú eres grande. Gloria. Y no entendía lo que leía. Y óigame bien, que aparte de eso, era el tercer más importante de Etiopía. Era un hombre de gabinete, pero perdido, porque no entendía nada de la Biblia. Santo. Y tuvo que llegar Felipe. Amén. Tuvo que llegar Felipe para enseñarle. Lo vamos a leer todo. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lee? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él en el pasaje de la escritura que leía. Era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego Felipe, que me digas, ¿de quién dice el profeta esto?
¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. Y me imagino que Felipe empezó a decirle que Jesús te ama, que ustedes lo mataron, ustedes lo asesinaron, que ustedes fueron los causantes de matarlo. Ya me imagino Felipe cómo iba hablándole la palabra, porque si era un padre de avivamiento, no crea que no, pues ya lo mataron, sí, por culpa de ustedes no fue. Imagínense, era un padre de avivamiento. Ya me imagino que Felipe empezaba hasta que ustedes, que por la culpa de ustedes que no creyeron. Y es que ya me imagino a Felipe de qué forma le hablaba, que era imposible de que no le entendiera. Porque cuando una persona habla a través del Espíritu, es el Espíritu Santo que va penetrando las palabras, suavizando. No necesita golpearlo ni nada, sino que la misma palabra penetra. Porque cuando nosotros hablamos por nuestra cuenta es cuando hay problemas, porque a veces nosotros no tenemos sabiduría para hablarle a las personas. Muchas veces es mejor que nuestra forma de actuar, con nuestro ejemplo, le hablamos mucho a las personas. Porque a veces cuando nosotros, yo me considero que soy una persona que no tengo ese desenvolvimiento para hablarle a la gente y decirle, mire que Cristo lo ama, que vamos a la iglesia, y empieza. Yo me considero que no soy así, que cada quien trabaja en su área. Entonces, y digo a veces, mejor callo o ando hablando del Señor, glorificándolo yo solo, y problemas o algo, me quito, me hago para allá. No quiero saber nada. ¿Por qué? Porque iban a entender, iban a decir, algo tiene. Y es que el Espíritu del Santo del Señor, cuando uno lo busca, el Espíritu Santo penetra suave. Amén. Él se encarga de bajar cualquier furor que tenga alguien queriéndole decir lo contrario, empieza a amortiguarle, y el Espíritu le dice, hablándote, amortíguate, cálmate, contrólate, porque no es Él, soy yo quien está hablando a través de Él. Entonces viene y vemos aquí, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo. Y Jesucristo dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Pero aquí hay algo muy importante. Muy importante. Dice que cuando subieron del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe. Me imagino que ha de haber quedado el eunuco. Aunque la Biblia dice que él iba gozoso, pero me imagino que al principio, ay, Dios mío, ¿aquí qué pasó? Con esto voy a terminar, hermanos. Con esto voy a terminar. Aleluya. Una reflexión para nuestra vida. No importa de la forma que nosotros lleguemos al desierto. Amén, amén. No importa de la forma. Usted puede sentirse que el camino es largo, que va. Me imagino Felipe cuando llegó a ese desierto, que el agua se le haya acabado. Y peor en el desierto, que no hay agua. Y que va Felipe, cansado, hasta que miró al etíope y ya empezó Felipe a hablarle, porque ¿a quién le hablaba? Si no había nadie. Esa es la palabra, que no había nadie, que ya venía aquel en su carreta, le llamamos nosotros allá cuando venía la gente con un animal ahí, un caballo, y ahí, así me lo imagino, pues eran los carros de lujo que tenían antes, los Lamborghini, Camello. Entonces, no importa de la forma que nosotros lleguemos al desierto, lo que va a importar, si usted llegó al desierto caminando, está bien, créame lo que usted va a salir corriendo, porque va lleno del Espíritu Santo del Señor, así como a Felipe que lo arrebató, y no sé cuántos kilómetros, 50 kilómetros, ahí dice hasta Osoco, no me di la tarea de ver de ahí hasta allá cuánto, pero imagínense, lo transportó. Imagínense cómo el Espíritu Santo trabaja. Todo lo que Felipe dejó, lo que cualquier cristiano, pastor o predicador de estos tiempos no hubiera
no hubiera logrado lo que Felipe logró, porque logró una transportación. Imagínense, Amén. por querer ganar lo que en el momento tenía para no ir, porque cualquiera, Felipe pudo haber dicho, no hombre, si aquí estoy cómodo, me costó, y andaba engañando a toda la gente, más bien, y ahora lo tengo de parte mía, ¿cómo lo voy a dejar? Porque si me voy, yo sé que lo vuelve a engañar, aquí me quedo. Pero no, Felipe tenía afilado su oído. Amén, amén. Cuando el ángel le habló y cuando el Espíritu le habló. Así es que Amén, aleluya. no pongamos nosotros, no nos fijemos en cómo llegamos nosotros al desierto, sino que cómo el Señor nos va a levantar, Amén, 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 amén. cómo el Señor nos va a sacar de ese desierto. Aleluya. Quiero que pase el grupo de la alabanza.